Buenos días a todos. Gracias por la asistencia, que me consta que muchos han venido de fuera, de Madrid, de Sopelana, de Palencia, Zamora, Segovia. Muchas gracias a todos. Y vamos a comenzar con la jefe del Área de Seguridad y Salud Laboral de Valladolid, Sonia López Castillo, que nos va a hacer un análisis de la siniestralidad en esta materia. Gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, gracias a todos los presentes por venir y a los que nos están siguiendo vía streaming, por dedicar un ratito de su tiempo a hablar de prevención de riesgos laborales, porque, como muchas veces dice el director general, de lo que no se habla no existe. Antes de empezar a desarrollar el fondo del asunto, quería compartir con vosotros 4 pinceladas sobre este tipo de trabajos y daros a conocer los datos con los que nos hemos encontrado en Valladolid y que nos han llevado a plantear la necesidad de esta jornada técnica. A simple vista, subirse a una cubierta, a un tejado, puede resultar una idea romántica que asociemos a una idílica sensación de libertad, de tocar el cielo o de evasión de los problemas. Sin embargo, la realidad para los trabajadores que se dedican a este tipo de trabajos es bien distinta. Y es que a diario se enfrentan a una actividad con riesgo, principalmente el de caída de altura, bien por los bordes de la cubierta, bien a través de la misma si hablamos de cubiertas frágiles, aunque también pueden existir otros riesgos asociados como la exposición a agentes cancerígenos, concretamente amianto, durante los trabajos de desmontajes de placas de fibrocemento que contengan este componente. No es extraño, por tanto, que nos encontremos este tipo de titulares en la prensa escrita. Esto solo en lo que va en el año 2023 y únicamente referido a la provincia de Valladolid. Pero, ¿qué entendemos por cubierta? Se utiliza el término cubierta para referirse tanto a la parte del exterior de la techumbre del edificio como cualquier otro del mismo de características similares que pueda suponer un riesgo de caída de altura. Azoteas, tejados, falsos techos, techos técnicos, techos suspendidos, etc. ¿Y a qué trabajos nos estamos refiriendo? Pues además de a la construcción de la propia estructura, a su aislamiento e impermeabilización, reparación de goteras o filtraciones, sustitución de tejas o placas de cubierta, sellado de juntas, retirada de cubriciones con amianto o sustitución por otros materiales, instalación o mantenimiento de paneles solares, limpieza de chimeneas o canalones, reparación o sustitución de antenas, retirada de nieve e incluso cambios de plásticos en invernaderos. Como se puede comprobar, muchos de los trabajos descritos estarían dentro del ámbito de aplicación de las obras de construcción, pero otros no. Al tratar de buscar datos sobre la siniestralidad asociada a este tipo de trabajos, en concreto, nos hemos encontrado con ciertas dificultades que nos ha llevado a realizar un doble análisis que explicaremos más adelante. Primero, no podemos centrar la búsqueda de la siniestralidad asociada a este tipo de trabajos en un único sector productivo. Los trabajos en cubierta, como ya hemos dicho, afectan principalmente a trabajadores de la construcción, pero no solo a esos. Empresas de mantenimiento, instaladores o industria en general pueden tener trabajadores que se ejecuten este tipo de trabajos. Por otra parte, en la codificación creada para comunicar los datos de accidentes de trabajo en el sistema Delta, no hay un ítem específico para hacer una búsqueda rápida de la siniestralidad por caídas desde cubierta. Por tanto, hemos hecho un primer acercamiento analizando los datos de accidentes en los que consta esa palabra y después nos hemos centrado en analizar aquellos con la desviación 51 que habla de caídas de altura, teniendo en cuenta que no todas las caídas de altura derivan de trabajos realizados en cubierta. Por otra parte, poner de manifiesto que a veces no se recogen correctamente los códigos en la transmisión de los partes de accidentes. En último lugar, decir que no podemos ofrecer datos de la siniestralidad asociada a los trabajos en cubiertas derivadas de otro tipo de riesgos, de los que se hablará más adelante en mayor o menor medida a lo largo de la jornada, como puede ser la exposición a amianto en trabajos de retirada o de mantenimiento. Son enfermedades con largo periodo de latencia que pueden declararse por empresas distintas a las que generaron el riesgo, en las que es difícil averiguar con exactitud la actividad que se realizaba. No hemos encontrado datos concluyentes para la provincia de Valladolid.
Entrando ya en harina y haciendo una exposición de los datos que hemos encontrado, podemos decir que de un total de 36.420 accidentes comunicados en el periodo de análisis en la provincia de Valladolid, el periodo de análisis que vamos a observar es el que comprendido entre enero de 2017 y octubre de 2023, solo en 154 ocasiones aparece dentro de su descripción la palabra tejado o cubierta, en la que queremos centrar esta jornada. Eso supone que solo en un 0,4% de los accidentes comunicados tenemos la certeza de la intervención, participación o presencia de este elemento en las condiciones de trabajo existentes en el momento del accidente. Esto no quiere decir que no haya más accidentes relacionados con la actividad realizada en tejados o cubiertas, sino que en este caso hemos discriminado por la literalidad en la descripción realizada por la empresa que comunica el suceso. Lo que sí hemos visto es que, analizando la evolución de los datos a lo largo de los años dentro del periodo objeto de estudio, se observa que en cuanto a los accidentes leves, las cifras no descienden y se da una tendencia progresiva al alza en los mortales. Vemos que cada año se producen más muertes en las que es sabido y conocido que el accidentado estaba trabajando en la cubierta. Esta tendencia alcista podría ser incluso mayor de la que se refleja en el gráfico si tenemos en cuenta que en los datos que aparecen en 2023 todavía falta de computar lo que pueda suceder en noviembre y diciembre. Si analizamos las desviaciones asociadas a estos accidentes comunicados en los que podemos asegurar que se trata de accidentes ocurridos en trabajos en tejados o cubiertas, observamos que si bien en los accidentes leves las caídas de altura con un 15,44% de los casos ocupan un segundo lugar en el ranking solo después de los movimientos coordinados, no coordinados, en el caso de los accidentes graves y mortales vemos que casi 3/4 partes de los accidentes son atribuibles a caídas de altura. Por esa dualidad que hemos detectado de que en estos 154 accidentes son todos los que están, pero no están todos los que son, y para poder ampliar la visión global del principal riesgo al que va orientada esta jornada, la caída de altura, vamos a pasar a detallar y analizar aquellos accidentes comunicados en los que consta ese riesgo. En torno a un 5% del total de los accidentes leves comunicados en la provincia de Valladolid tienen su origen en la caída de altura. Esta cifra se mantiene bastante estable a lo largo de los años del periodo objeto de análisis. Si hablamos del porcentaje sobre el total de los accidentes graves o mortales comunicados en Valladolid, la cifra aumenta hasta el 22% en lo que va de 2023. El porcentaje presenta una tendencia alcista con el paso del tiempo, con un dato anómalo que sobresale por encima del resto referido al año 2018. Igual que hicimos anteriormente, hemos analizado las desviaciones más comunes en el total de accidentes leves y vemos que a lo largo de los años analizados, la caída de altura se mantiene en torno a la posición 6ª u 8ª del ranking. Si nos centramos en el análisis de los accidentes graves, muy graves y mortales, vemos que las caídas de altura son la principal desviación que originan los daños y que se mantiene esta circunstancia desde el año 2017, con una diferencia notable sobre el porcentaje atribuible a la desviación que ocupa el segundo lugar. Realizado un análisis conjunto de lo que ha pasado en estos últimos 7 años, podemos decir que el 20% de todos los accidentes de trabajo graves y mortales comunicados en este periodo fueron debidos a caídas de altura. Puesto que a veces se piensa que este tipo de riesgos, las caídas de altura, se dan principalmente en el sector de la construcción, hemos querido realizar el mismo análisis anterior de la diapositiva 7, pero centrado exclusivamente en este sector de actividad. Vemos que en la construcción se dan cifras levemente superiores en el caso de los accidentes leves, cifras en torno a un 8, o un 9% frente al 5% visto para todos los sectores. Pero son ampliamente superiores en el caso de los accidentes graves y mortales. Una media del 43% de los accidentes graves y mortales en el sector de la construcción comunicados en Valladolid en los últimos 7 años se debería a caídas de altura. Hay que decir que para efectuar los cálculos vistos hasta ahora, hemos excluido de la ecuación los accidentes ocurridos fuera de la jornada, los in itinere. Sin embargo, los hemos añadido para este último análisis porque queremos saber el principal origen de todos los accidentes laborales con resultado de fallecimiento ocurridos en Valladolid en estos 7 últimos años. Y observamos que aproximadamente el 36% se deben a patologías no traumáticas,
a ictus, a infartos. El 34% se deben a accidentes de tráfico y el 14% a caídas de altura. Es, por tanto, este último riesgo, la caída de altura, la principal desviación presente en aquellos sucesos mortales relacionados solo y exclusivamente con las condiciones de trabajo sobre las que podemos y debemos actuar. Por último, y a modo de reflexión y conclusión, decir que trabajar en una cubierta presenta riesgos fácilmente identificables. Lo habéis podido observar en las fotografías que acompañan esta presentación. No se puede hacer una estimación de las horas de exposición al riesgo a nivel global, pero cada uno, en su trabajo, en su empresa, en su entorno, sí puede calcular el número de horas durante las cuales se están comprando papeletas para sufrir una caída de altura. Además, todo parece indicar que, de acuerdo con la política de transición ecológica, los trabajos en cubierta irán en aumento. Como ha dicho el consejero, se han incentivado la retirada de las cubiertas de amianto y se está promoviendo la instalación de placas solares. Por tanto, merece la pena invertir en mejorar las condiciones de trabajo implícitas a esta actividad. Tras la materialización del riesgo se producen consecuencias lesivas importantes, a veces irreversibles. Como ya hemos dicho, cada año se producen más accidentes mortales relacionados con esta actividad de trabajos en cubierta. La caída de altura es la principal desviación asociada a los trabajos en cubierta, sobre todo en los accidentes más lesivos, en los graves, en los mortales, pero también está presente en la materialización de los accidentes leves. 1 de cada 5 accidentes laborales graves y mortales comunicados en Valladolid se deberían a caídas de altura, siendo la principal desviación que se recoge en este tipo de accidentes a lo largo de los años. El objetivo de esta jornada es que, con lo que aprendamos hoy aquí, entre todos consigamos introducir una rayita en esa ecuación y que trabajar en cubierta no sea sinónimo de trabajar con riesgo. Y hasta aquí mi exposición. Doy paso a Cruz para que pueda presentar al siguiente ponente. Muchas gracias.